acerca de lo que es el equilibrio de la vida cristiana. Una vida cristiana tiene que ser bien equilibrada. Y para que una vida cristiana sea bien equilibrada, es esencial que Dios sea primero en todo lo que hacemos. Porque si Dios no es primero en todo, escuchando a la hermana María orando ahorita, que a veces nuestros corazones están tan puestos en lo que está pasando en nuestros países, se nos olvida que tenemos al Dios Todopoderoso en nuestra vida, que es lo más importante, es lo primero que necesitamos. Porque por más que nos afanemos y que cuando tengamos que partir con el Señor, el país no nos va a seguir. Nada de lo que ocupa un lugar en nuestros corazones nos van a seguir. Lo único que será estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, lo único que necesitamos en nuestras vidas para tener una vida equilibrada es entender de que Dios tiene que estar en todo. Amén. Y dejarse dirigir siempre por el Espíritu Santo, que nos mantiene en comunión con el Creador, con nuestro Padre Celestial. Entonces dijimos que al comienzo de esta lección, que la madurez y el equilibrio siempre van juntos. Esto es importante porque muchas veces los creyentes recargan tanto ciertos aspectos de la enseñanza de la palabra de Dios, que descuidan o llegan a anular otros aspectos de ella. El resultado es una vida desequilibrada. Una vida desequilibrada, podríamos decir que podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. Podemos conocer la Biblia de la A hasta la Z, de Génesis hasta Apocalipsis. Y eso es conocimiento, y la palabra nos enseña que el conocimiento envanece. ¿Por qué? ¿Por qué envanece? Porque cuando llegamos en el momento de aplicar la palabra en nuestras vidas, resulta que era solamente un conocimiento y que por cuanto no se manifestó la reacción espiritual en el momento, entonces solamente quedó en el conocimiento, no en el vivir. Y eso crea en nosotros una vida desequilibrada. Amén. Por eso, mis amados hermanos, que en todo momento, de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que manifestar la palabra de Dios en nuestras vidas, no en nuestras bocas, ¿verdad? Al contrario, lo que sale de nuestra boca tiene que salir del corazón, porque todo lo que sale de nuestra boca es por el tesoro que está en nuestros corazones. Amén, porque el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Si no aprendemos a vivir a Dios, a ser guiado por Dios, vamos a estar diciendo una cosa y vamos a estar haciendo otra. El testimonio tiene que acompañar lo que decimos, lo que predicamos, lo que hablamos. Amén. Por lo tanto, debemos y yo entiendo a la hermana María cuando está orando ahorita y pidiendo perdón porque le fallamos tanto a Dios. Yo también, ¿verdad? En un momento de enojo solamente le fallamos a Dios. Debemos de preguntarnos muchas veces antes de tener una reacción, que seamos lentos para airarnos, antes de tener una reacción de decir cómo actuaría mi Señor. Porque yo podría decir de acuerdo a la palabra, no. Él se hizo carne para manifestar la vivencia de la palabra en su carne. Amén. Entonces uno debe de entrar porque Él es nuestro Señor, ¿verdad? Él vino a enseñarlo, Él es nuestro maestro. Por eso dice la palabra, no llames a nadie maestro, porque uno es vuestro maestro, el Señor. Ciertamente yo puedo enseñar el discipulado, pero la vivencia real, nadie lo ha podido lograr sino el Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, yo puedo enseñar, pero no quiere decir que mi vida es un ejemplo excepcional como lo que es la vida del Señor Jesucristo. Deseamos todos llegar ahí. Deseamos todos tener ese equilibrio
que tuvo el Señor Jesucristo de vivir, de testificar al Padre, de dar testimonio del Padre mientras estaba en su carne. Amén. Y debemos de poder llegar ahí, debemos de anhelar llegar ahí. Mientras tú lo anhelas, más va a estar meditando en lo que es tu comportamiento comparando a lo que debe de ser. Y cuando tú lo vas comparando, tú vas a ir menguando lo que no es para aplicar lo que es. Y eso te va a llevar a una vida equilibrada, porque va a estar buscando todos los días la semejanza de aquel que te salvó y te redimió. Amén. Veamos algunos aspectos de la vida cristiana en lo que debe haber equilibrio. Al estudiarlo, pide que el Espíritu Santo te revele si necesitas corregir algunas cosas en tu propia vida. Antes de entrar en esa parte, yo creo que definitivamente va a llegar un momento en que yo uso el Facebook principalmente, si ustedes se dan cuenta, yo no pongo casi nada propia personal, sino el mensaje para la edificación de las vidas y algunas veces algún comentario. Pero si se dan cuenta, mucha gente en las redes tiene mucho conocimiento de la palabra, pero lo que manifiestan con sus dichos, con sus contiendas, no manifiestan a Dios porque no hay amor en todo lo que, mucho conocimiento y nada de amor. Al contrario, ni se preocupan por los inductos, los que no conocen a la palabra, sino están siendo como piedra de tropiezo, confundiendo a los inductos, haciendo que sea más difícil para ellos conocer la verdad y conocer el camino a Cristo. Pero ellos de alguna forma piensan que están haciendo algo bien, piensan que están manifestando una madurez cuando realmente no lo hay. Están pensando tal vez que están manifestando un equilibrio cuando realmente en la realidad están completamente desequilibrados. Porque hablan una cosa, pero sus hechos hablan más fuerte de lo que dicen con su boca. Amén. Entonces eso es una forma de ver cómo una vida puede ser desequilibrada, ¿verdad? Hay personas que yo conozco, ¿verdad? Su palabra es poderosa, su vivencia impide de que los que están alrededor de ellos lleguen al camino del Señor. ¿Sí? Hay pastores que sus hijos no quieren saber del Evangelio, porque una cosa es lo dicho y una cosa es la vivencia. Amén. Entonces tenemos que en todo momento recordar. ¿Y cuál es la importancia de recordar? Es recordar si voy a ser piedra de tropiezo o piedra de edificación. Porque en nuestros desequilibrios podemos ser piedra de tropiezo. Mientras que en nuestro equilibrio, aplicando lo que hablamos, vamos a ser de edificación para los que no conocen al Señor. Amén. Entonces una vida desequilibrada es esta. Es poder hablar cosas preciosas, pero que la vida que vivimos no lo indica. Equilibrio en todo nuestro ser. Recuerda primero de Tesalonicenses en el capítulo 5, 23. Vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. Léela, pastor Danilo. 5:23 dice, 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. O sea que vemos que ahí que el equilibrio tiene que ser en todo nuestro ser. Amén. En todo.
espíritu, alma, cuerpo, todo nuestro ser. Por eso dice la palabra que tenemos que presentar nuestros miembros como sacrificio al Señor. Amén. Entonces, cuando presentamos nuestros miembros, cuando hablamos, cuando hacemos, cuando nos movemos, cuando todo, ¿verdad? Que no sea solamente un dicho de conocimiento de muchas palabras, pero cuando estamos enojados sale otra cosa de nuestra boca. Y en el libro de Santiago que dice que eso no debe de ser así, porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada, amargada, amargo. Ay, Señor, ayúdame. Yo estaba mejorando en el español, no sé qué pasó. ¿Sí? Sí, entonces, ahí vemos un desequilibrio cuando de nuestra boca puede salir palabras tan sublime que es la palabra de Dios y de pronto una palabra maldicha. Una palabra maldicha es igual que una maldición. Sí. Es lo que significa una palabra maldicha. Una palabra que desorienta, que enseña otra cosa, que no es lo sublime de Dios. Amén. Y no importa en la forma que tú lo dices, si va contrario a lo que dice la palabra de Dios, es maldicha. Porque lo único puro y verdadero, lo único santo, lo único que tiene vida real es la palabra de Dios. Entonces cualquier cosa que sea dicha en contra de eso es una palabra maldicha, es una maldición. Amén. Entonces, aunque las cosas espirituales son las más importantes, como creyente sigue siendo espíritu, alma, cuerpo y cada parte del ser que Dios te ha dado debe ser guardado irreprensible. Por eso no debes descuidar. Y descuidar quiere decir estar atento siempre. Amén. Estar atento siempre, en todo momento. Sí, eso es cuidar. No debemos descuidar. O sea que tenemos que tener cuidado siempre. Estar pendiente, atento. Tu espíritu, alimentándolo y ejercitándolo con la palabra de Dios, la oración, la adoración y la comunión con la iglesia del Señor, templo del Espíritu Santo. Tu alma, compuesta por mente, emociones y voluntad. Tu mente, creación maravillosa de Dios, necesita ser alimentada con la palabra de Dios, pero también con el conocimiento de las cosas del hombre. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿Quién lo tiene? Otra vez no, hermano. 2:11. Amén. Versículo 11. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios todo lo escudriña. Amén. Porque Dios escudriña aún lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, lo hace por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es el que hace saber a Dios lo que está en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo es el que nos hace saber a nosotros lo que Dios piensa. ¿Verdad? Entonces, dejándonos, y la importancia de eso, de poder guardar la comunión con Dios y tener una vida equilibrada,
hace de que el Espíritu siempre está atento para llevarnos, para protegernos, para cuidarnos, para guiarnos en lo que es necesario para no tropezar. Amén. Porque una vida sin ser guiado por el Espíritu, por más conocimiento que la persona tenga, si no tiene la presencia del Espíritu Santo en él, es una vida que no tiene luz, es una vida en tiniebla. Por lo tanto, es una vida desequilibrada. Amén. O sea, sería hablar de un balance, ¿verdad? Tenemos que tener un balance, pero un balance en las cosas de Dios. Que todo sea bien balanceado. Amén. Entonces, si queremos realmente entrar en un cristianismo genuino, gracias. Estaba buscando la palabra, pero ella tiene el Espíritu de Dios que escudriña lo que Dios necesita. ¿Verdad? Genuino tiene que ser completo. Tiene que ser completo porque al fin y al cabo, si no está completo, ¿sabe quién termina siendo engañado? A nosotros mismos. A nosotros mismos. Porque Dios no puede ser burlado. Entonces, el que termina siendo engañado es a nosotros mismos. Porque al fin y al cabo nos encontramos en una situación donde decimos, ay, tanto conocimiento y poca vida. Porque, ¿qué pasa? A veces damos una parte a Dios y no queremos darle todo porque hay una parte que como que te mantiene, ¿cómo se dice? No, que te entretiene, ¿verdad? Que entretiene tal vez algún deseo, alguna cosa que te gusta. Hay personas que les gusta mucho, por ejemplo, el dinero. Hay personas que les gusta mucho el vino. No sé, cualquier cosa que te gusta, por cuanto te gusta, no quiere entregárselo a Dios. Un deleite, gracias, esa es la palabra. ¿Ah? No lo quiere dejar. Entonces le está entregando una parte, desconociendo que hay mayor bendición en entregarle todo a Dios. ¿Sí? Porque una vida equilibrada es guiada por Dios. Y cuando una vida equilibrada es guiada por Dios, solamente vive en paz, en tranquilidad, en victoria, en todo lo que es bueno. Porque la palabra de Dios lo dice, Dios no tiene pensamiento de mal, sino de bien, para darnos el fin que esperamos. ¿Ven? ¿O no es así que dice la palabra? ¿Verdad? Pero ¿hasta dónde podemos alcanzar los pensamientos de bien que tiene Dios para con nosotros? Hasta donde el día que decidamos, Señor, te lo entrego todo. Te entrego todo, mi casa, mi familia, mi trabajo, todo te lo entrego. De ahora en adelante voy a caminar en tu presencia como tú quieres que yo camine. No tomando en cuenta que si algo me esté turbando, no tomando en cuenta, no, todo te lo entrego a ti, Señor. Viviré por ti, caminaré por ti, respiraré por ti, hablaré por ti, todo lo haré por ti. Y ahí entras en una vida equilibrada, donde entonces el Señor podrá agradarse de ti. Amén. Y debemos de poder recibir esa palabra, esa enseñanza, con todo lo que promete Dios. Es una realidad. Es una realidad poder vivir a Dios. No es algo como una fábula, no es algo que podemos pensar que es un cuento, sino es una realidad. Es una vida, la vida que Dios diseñó para el hombre es real. Pero el pecado se ha encargado de despojarnos de esta gloria, porque la vida que Dios diseñó para el hombre es una vida de gloria.
Pero dice, por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de esta gloria. Amén. Entonces necesitamos de alguna forma, por medio de Cristo Jesús, encontrarnos en esa vida que Él vino a darnos. Él vino a darnos esa vida. Él vino a darnos en abundancia, dice la palabra. Por lo tanto, al entrar en esa vida que Cristo vino a darnos, entonces yo puedo volver a entrar en la gloria que Dios había diseñado desde un principio. Que sea lo primero, que sea lo primero. Que sea lo primero, porque lo dice la palabra. Reino de Dios y su justicia primero. Y las demás cosas serán añadidas. Y ahí entramos en el equilibrio, el reino de Dios, su justicia, y entramos en el equilibrio. Amén. Ahora encontrar donde yo estaba. Okay. La cultura general no está reñida con la fe, solo subordinada a ella. Tus emociones necesitan expresarse en una forma sana y natural. El amor humano y la alegría tienen su lugar en la experiencia del Hijo de Dios. Solo deben estar controlados por la palabra y el Espíritu. Tu voluntad necesita ser ejercitada continuamente para cumplir con las demandas de Dios, pero también en las tareas y responsabilidades de la vida diaria en el mundo. La voluntad no es anulada por la fe, por la fe y la dependencia de Dios. Por el contrario, la palabra de Dios continuamente apela a nuestra voluntad a exaltarnos. El dominio propio o templanza, como fruto del espíritu humano, implica esfuerzo. Gálatas 5:23. Pastor Ángel, micrófono. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo del 22 porque arranca ahí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Y el 24 dice, pero los que son de Cristo han Amén. crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El 24, sí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y ahí está el equilibrio. Ahí está una vida equilibrada. Crucificando la carne y andando en el Espíritu. Amén. Porque, ¿qué hace el Espíritu en nosotros? Va a tener que empezar el discipulado desde el principio. ¿Ah? Espíritu Santo nos santifica. ¿Y santificar quiere decir qué? Voy a tener que volver a empezar todo el discipulado de 2 años. Amén. Porque es una vida diferente, no una vida corriente como la del mundo, es una vida diferente, es una vida apartada para Dios. Amén. Eso es lo que quiere decir santo, es una vida separada para Dios. Por lo tanto, nosotros en una vida equilibrada tenemos que llevar una vida santa. Amén. Porque es necesario que aquel que está cerca de nosotros, alrededor de nosotros, vea algo diferente. Amén. Porque si no ven algo diferente, ¿sabe cómo nos van a llamar? ¿Cómo? Sí. Entonces, si podemos hablar cosas tan sublimes, tan grandes, tan hermosos, tan santos, entonces que
es necesario que lo que hablamos lo podamos vivir. Lo que impide a veces que podamos vivir, otra vez lo vuelvo a decir, y lo vuelvo a repetir, es que tenemos cosas pendientes, cosas que no queremos soltar, cosas que nos conviene a nosotros, a la carne, hay que crucificar acá la carne. Entonces, mientras nos soltamos esas cosas, es difícil manifestar la santidad de Dios a través de nuestras vidas. Porque en algún momento lo que va a surgir, va a surgir. Va a surgir. Nunca podemos dejar de ser quien hemos sido llamados a ser en Cristo Jesús. Por más que nos duele, por más que tengamos que sufrir, por más que haya costado el manto o la capa. Es tanto así que el Señor Jesús dice, si alguien te pide prestado, no le pida que te la devuelva. Porque ahí entonces estarías manchando. Hasta allí. Porque ¿qué tenemos que entender en todo eso? Que Dios es lo único que necesitamos realmente. Si no podemos entrar en esa dimensión de entender de que Dios es el único que necesitamos, vamos a tener mucho problema. Vamos a manifestar lo que no es. Amén. No es necesario que entremos en esta vida. Yo quiero hacerle entender algo en este momento. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí alrededor suyo? Todo su alrededor. Empiezan a darme descripción. ¿Y qué más? Ok. ¿Ve cuánta cosa está alrededor? Las sillas, puertas, ventanas, bocinas. Todo eso es televisión, todo eso. Yo le digo hoy que todo eso es un espejismo. Todo eso es un espejismo. Porque son cosas que son hoy, mañana no serán. Sarita, ¿te acuerdas de la muñequita que te gustaba cuando era niña? ¿Dónde está ahora? Seguro que peleaste con tu otra hermana por ella. ¿Sí? Entonces, así es. Lo que antes para nosotros tenía importancia, hoy no tiene ni siquiera una mínima importancia. Y seguramente que tuvimos una enemistad a causa de ello. El carrito que te gustaba jugar y que alguien te lo rompió. ¿Dónde está ese carrito ahora? El amigo todavía está ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de igual forma, hay personas que he conocido y se han enemistado con otra persona por causa de su casa, de un bill de la luz, de un bill del internet, de muchas cosas. Todo eso, mis amados hermanos, son espejismos. Estamos peleando y enemistándonos por cosas que no son, que no existen. Amén. Entonces, eso nos da a entender de que lo primero que importa es nuestro prójimo. Porque tu prójimo fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando aprendamos a entender eso, entonces vamos a ser testimonio para nuestro prójimo en vez de ser testimonio para las cosas materiales. Y eso nos llevaría entonces a vivir una vida equilibrada. Donde entonces vamos a entender que al único que no podemos fallar es a Dios y a nuestro prójimo. Amén.
Tu cuerpo merece también tu atención para alimentarlo debidamente. No sobrealimentarlo. No sobrealimentarlo. Y entrenarlo por medio de ejercicio corporal. Lee 1 de Timoteo capítulo 4, 8. Cuatro, 8. ¿Qué dice 1 de Timoteo 4, 8? Léela, hermana. El micrófono por aquí, por favor. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Oye bien lo que dice, que el ejercicio corporal no es que sea malo. Simplemente que aprovecha para poco, pero aprovecha. No es lo más importante. Perdón, no es lo más importante, pero si lo puedes hacer, hazlo. Porque estarías tú cuidando el templo de Dios. Amén. Porque ese es el templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, el ejercicio aprovecha, pero para poco. No es lo primero. No es que eso se va a volver como una adicción. Como que, no, si me levanto hoy y no hago ejercicio, me voy a morir. O no me voy a morir. No. Simplemente que ejercite tu cuerpo porque es bueno. Últimamente estoy ejercitando mi cuerpo y me doy cuenta que necesito el ejercicio porque me quiero bajar y estoy como un viejito. Entonces eso es que el templo se está desgastando. Sí, y me quiero levantar. Sí. No tengo la agilidad porque el cuerpo, no es que uno se está poniendo viejo, sino que el cuerpo no se está ejercitando. Claro, porque los antiguos vivían 200, 300 años Y caminaban, lo que pasa es que nosotros manejamos, queremos ir ahí mismo en la esquina, no caminamos, agarramos el carro. A un cuarto de milla, el carro. Sí, lo que tienen los buzones comunitarios, sí. Agarran el carro y caminan hasta el correo. Sí. Entonces no le estamos dando ejercicio al cuerpo, entonces el cuerpo se va. Entonces el no hacer ejercicio no aprovecha. El hacer ejercicio poco aprovecha, pero el no hacerlo no aprovecha para nada. Pero lo más importante es que, es hacer ¿qué? Misericordia, la piedad. ¿Verdad? Eso es lo que fuimos diseñados a hacer como Dios. Imagínate que a pesar de todo lo que le hemos hecho a Dios, Él no nos miró a nosotros conforme a nuestras iniquidades, como de condenarnos. Eso se llama misericordia. Amén. Eso se llama piedad. Piedad es cuando una persona se merece un castigo, ¿verdad? Y en vez de darle el castigo, le da un consejo y le dice, vive así. Pero primero te voy a dar el Espíritu Santo para que te guíe y te ayude. ¿Sí? Entonces eso se llama piedad. Dar una enseñanza en vez de un castigo. Diseñar una vida para seguir en vez de un castigo. Amén. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a entender de que Dios es lo único que Él desea. O sea, que un padre desea que sus hijos lo viven a Él. No es que ustedes van a ser Jehová Junior, como dicen por ahí. Amén. Pero ustedes tendrán el Espíritu Santo de Dios que le va a permitir a ustedes tener un provecho tan grande, es ser parte de la divinidad de Dios.
Pero para eso se necesita vivir esa vida equilibrada. Amén. Porque es como ustedes andando en la tierra en semejanza a Dios, no como Dios. Semejanza a algo que parece, por cuanto el Espíritu de Dios está en ti. Amén. Y como es semejanza, porque tú no lo eres, la semejanza te lo da el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo es de Dios, entonces toda la gloria es para Dios. ¿Sí? Porque tú sabes lo que tú eras sin el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben lo que eran sin el Espíritu Santo? ¿Verdad? Y ahí no podíamos decir, no, mi vida le da gloria a Dios. No, mi vida es una vergüenza para Dios. Pero el Espíritu Santo en nosotros ha cambiado todas las cosas. Y permite de que podamos ser parte de la divinidad de Dios. Imagina, usted no se está dando cuenta que usted está diciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Él está en ti. No tú, en ti. Amén. Entonces, por el Espíritu Santo en ti, es parte de la Trinidad de Dios. Porque hubiese dicho el Padre y los hijos. El Padre, el Hijo. Por lo tanto, eso no quita la identidad de Junior, porque solamente los primeros nacidos son Junior, ¿verdad? Los primeros nacidos varón son Junior. Entonces, de ningún modo podemos ser Junior, porque ya hay un Junior. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos da identidad de hijos. Pero Él es el primogénito. Amén. Porque es bonito escuchar algo y repetirlo sin discernirlo. Y al oírlo, y uno se siente como grande. Y hay muchos ministros que repiten esa misma barbaridad, lastimosamente. Y eso es una maldición. Porque es algo dicho fuera de una verdad. Que lleva a la persona a creer algo que no es. Eso es maldición. Cuando una persona te enseña algo que no es y te lleva a creerlo y de forma que tú llegas a vivirlo, tú piensas que tú estás viviendo en bendición, que no hay realidad, tú estás viviendo en maldición. Porque estás viviendo bajo una falsa enseñanza. Por eso que tenemos que tener cuidado con las doctrinas, las diversas doctrinas. Y entender que la verdadera vida está en Cristo. O sea, no importa cuántas cosas yo sé. No importa cuántas cosas yo puedo discutir y tener razón o no tener razón, tener contienda por la palabra de Dios, no, ninguna cosa de esa cosa importa. Lo que importa es saber que Cristo murió y resucitó y dio su vida por mí y que a través de Él yo tengo la salvación y vida eterna. Cristo es todo suficiente. Aunque tú no te sabes la palabra, al saber solamente que Cristo es todo suficiente, es lo que tú necesitas saber. Porque ¿qué sucede? Sucede de que la persona a veces al alcanzar tanto conocimiento entra a una vida desequilibrada. Porque ya es más lo que quiere manifestar lo que conoce que vivir lo que conoce. Por eso que muchos se apartan del amor de Dios. Por eso que Dios dice, has dejado tu primer amor. Ya has alcanzado tanto conocimiento que ya empieza a ver las obras de los nicolaitas, empieza a ver otra cosa y has dejado tu primer amor. Entonces tú entras en una vida desequilibrada. Por lo tanto dice el Señor, yo vendré por ti y quitaré tu candelero. ¿Sí? Debemos de entender de que la vida equilibrada es permanecer en el amor de Dios a través de su Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es amor. Yo nunca me voy a cansar de repetirle eso, porque es la esencia de Dios. Amén. El vivir el amor de Dios es la esencia de Dios. No importa cuánto conocimiento tú tengas, si tú tienes el conocimiento y no vives el amor de Dios, de nada vale tu conocimiento. Lo dice el 1 Corintios 13. Si yo conociera toda la ciencia y todas las cosas y no tengo amor, dice, nada soy.
Por lo tanto, vemos que la vida equilibrada se determina en la esencia de Dios en ti a través del Espíritu Santo, donde el fruto es amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre. Amén. Entonces necesitamos entrar en esa esencia de Dios en nosotros. Por eso en el libro de Romanos dice que nada me separará del amor de Dios, porque es la esencia de Dios. Nada debe de separarnos del amor de Dios. Amén. Porque si estamos separados de la esencia de Dios, del amor de Dios, estamos sin Dios. Entonces, ¿qué es lo que provoca de que nosotros estemos separados del amor de Dios? ¿Qué es lo que en nosotros hace de que manifestemos algo que no procede del amor de Dios? ¿Qué es lo que hace de que nosotros no podamos manifestar a Dios en nuestras vidas? Piénsalo bien. Y acuérdate de la última vez que te enojaste. Y piensa ahora, ¿eso fue una buena razón para no mostrar a Dios en mi vida? ¿Fue una buena causa para salirme de la esencia, de la comunión con Dios? ¿Lo fue? Y te das cuenta que no lo fue para nada. Porque todas las cosas que cree que existen, no existen. Qué silencio. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué nos enemistamos? ¿Por qué discutimos? Olvidando realmente lo que debemos de vivir. Amén. Y fíjate que Pablo dice que el ejercicio corporal poco es provechoso. No dice para nada es provechoso, sino que lo está comparando con la piedad, que sí tiene promesa para la vida eterna. Lo está comparando con la piedad que sí tiene promesa para la vida eterna. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que con un cuerpo sano y saludable puedes servir mejor a Dios. Amén. Porque imagínense que me quiero bajar y me duele todo, ¿verdad? Y que a alguien se le cae algo y no puede bajarse, entonces no puedo hacerlo tampoco. Y no lo puedo levantar. Alguien se cae y no lo puedo levantar. Entonces dije, no, ese cuerpo tiene que ser útil. Y ahí empezar a ejercitar. Sí, no, fíjate que yo oro de rodillas. Después de un tiempo yo estoy... ¿Sí? ¿Ah? Eso se llama viejitis, me dijeron. Sí. No, lo que pasa lo que ustedes no entienden es que yo he tenido tanto accidente de bicicleta, de todo, que ahora a la edad que tengo lo estoy sintiendo todo, ¿verdad? Esas son las consecuencias de las cosas pasadas. Entonces, todo lo que hacemos en la vida trae consecuencias. ¿Cuántos lo saben? Entonces, si no queremos tener consecuencias en Dios, tenemos que vivir una vida equilibrada. Amén. Vamos a ver lo que dice Eclesiastes 3, del 1 al 8. Vamos a leer. Para ver en qué debemos tener equilibrio. Eclesiastes. Eclesiastes. 3, del 1 al 8. Léela, hermana, por favor. Amén.
Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Cada cosa tiene su tiempo. Y luego en ese pasaje, luego dice que todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea que hay un tiempo para cada cosa. Imagínate que hay tiempo para cada cosa y nosotros pasamos el tiempo durmiendo nada más. O sea, quiere decir que de algún modo tenemos que dejar de hacer una cosa de vez en cuando para ocuparnos de otra cosa y mantener nuestra vida ocupada. Pero aunque hagamos todas esas cosas, llega un momento en que nos damos cuenta, lo que yo estaba diciendo en el principio, que todo es vanidad. Vanidad quiere decir algo que es, pero que no es. Que se ve, pero no es. Es un espejismo, es algo que no existe. Es lo que decía Salomón. ¿Verdad? Es algo que no existe. Porque Salomón es reconocido en la Biblia como el hombre más sabio y dice la Biblia que nunca habrá uno otro como él. ¿Sí? Entonces en su sabiduría él nos hace saber a nosotros que deje de afanarse, porque todo es vanidad. Aún tu propio cuerpo es vanidad porque ha de deshacerse. Porque es puro polvo. Cada vez que tú limpias y le quitas el polvo de tus muebles, está quitando un poquito de cuerpo. Y también eso tiene que deshacerse. Por eso dice la Biblia que los sensuales no heredarán el reino de Dios porque están atentos a su cuerpo. Los sensuales. Micrófono para allá, por favor, Padre. Sí, para eso es la clase. Pastor, acá dice en el 3, tiempo de matar. ¿Cuánto pollo has matado? ¿Cuánto pollo has matado en tu vida, hermana? ¿Eh? ¿No, nunca mataste un pollo? Y Jesús le dijo a Pedro, mata y come. ¿Verdad? Pero no tiene que ser tu prójimo, no vaya a matar a tu prójimo, ¿no? El Señor dijo, es tiempo de matar. También es tiempo de matar tradiciones, matar Amén. enseñanzas falsas, matar. Muchas cosas. Sí. Sí, amén. 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 Sí, eso es real, eso es lo que dice el pastor Ángel, es así. Encierra todo lo que el mundo está haciendo a diario. Porque no todos somos constructores, pero dice, hay tiempo de construir, pero no eres tú que vas a construir porque tú no es lo que tú haces. Bueno, puedes construir tu familia. ¿Sí? Amén. Sí, pero si tú hiciste algo mal y te salió torcido,
lo destruye y vuelve a hacer otro. Si tú eres, ¿cómo se dice? La gente que hace pote y cosas. Alfarero. Como hace mueble. Yo cuando en mi tiempo de joyero, yo hacía una pieza y por más que uno trataba de salvarlo, había que volverlo a fundir y volverlo a hacer. Porque más tú tratabas de corregirlo, más se dañaba, porque desde un inicio estaba mal hecho. Entonces había que volverlo al fuego otra vez. Entonces hay un tiempo para destruir. Amén. Todos nosotros en algún momento hemos participado en todo lo que acabamos de leer en esto. Pero dándonos cuenta de que realmente son vanidades. Amén. No son cosas que tienen que ocupar un lugar de preeminencia. Preeminencia sobre las cosas que son de Dios. Porque entonces nos desequilibramos. Estamos buscando el equilibrio en el Señor. Amén. ¿Cuántos están buscando el equilibrio en el Señor? Amén. Entonces Dios primero. Obedeciendo la voz del Espíritu Santo todo el tiempo. Haciendo lo que a Dios le agrada. Mira, una vida equilibrada, ¿sabes qué? ¿A quién le aprovecha una vida equilibrada? A ti mismo. A nosotros mismos. Nos aprovecha. Porque recuerde que Dios está sentado en su trono. Nosotros necesitamos de Él. Y Él está dispuesto a recibirnos si ustedes quieren ir en pos de Él. Pero Él está sentado en su trono. Amén. Nosotros le necesitamos a Él. Lo necesitamos todos los días de nuestras vidas. Y la mejor forma de entender de que necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida es poder entender de que no lo sabemos todo, no lo hemos alcanzado todo. Y nunca pensar de que estamos ya arraigados y estamos firmes, ¿verdad? Nunca pensemos, al contrario dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. Sí, entonces tenemos que entrar en esa necesidad de Dios todos los días de nuestras vidas. Todos los días, 24/7. Amén. Al dedicarnos a las cosas de Dios, no debemos descuidar el tiempo que debemos dedicar al hogar, que debemos dedicar al hogar y la familia, el estudio, el trabajo, las relaciones sociales, el descanso, etcétera. Porque aunque no somos del mundo, como dijo Jesús, si estamos en el mundo, dice Juan en el capítulo 17, versículo 15 al 18. Juan 17. 17:15 al 18. Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo podemos determinar en este pasaje bíblico nuestra vida en el mundo? Dice la palabra, primeramente dice la palabra, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? Y Pablo dijo, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. O sea que, de todas formas, lo que necesitamos realmente es que el Espíritu Santo es el que tome control en nuestra vida. Que nosotros dejemos de ser el controlador de todas las cosas, sino que el Espíritu Santo tome total control en nuestras vidas. Amén. De manera que
que aunque andemos en la carne, no estemos militando según la carne, porque la carne, como lo he dicho anteriormente, tiene muchos deseos que quiere cumplir. Tiene muchos deseos que quiere vivir. Y la carne, al tener tantos deseos, nos aleja, nos desconecta con Dios. Recordamos que Satanás, para tener un lugar donde gobernar, no podía gobernar en el espíritu. Tuvo que despertar la carne. Por eso es que cuando el hombre pecó, descubrió que estaba desnudo. Entonces ese es el lugar donde Satanás iba a reinar, en la carne y con sus deseos. Amén. Entonces ahí establece Satanás su reino, en los deseos de la carne. No lo puede hacer en el espíritu. Amén. Entonces debemos de entender eso. Que si hacemos morir las obras de la carne, anulamos todo ataque, todo poder de las tinieblas sobre nosotros. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice la palabra también, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces cuando se habla del mundo y de todo lo que hay en el mundo. La vanagloria de la vida, todas esas cosas que no provienen del Padre, dice la Biblia. Entonces si no provienen del Padre, ¿qué buscamos ahí? La vanagloria de la vida. ¿Verdad? Yo le voy a buscar un versículo bíblico. El versículo bíblico. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice? Léela, hermana. Léela. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si no provienen de Dios, todas esas cosas, provienen de dónde? Del mundo. Entonces, cuando nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos amigos de todo lo que proviene del mundo. Amén. Y entonces ahí caímos en la desubicación, en el desequilibrio espiritual. Amén. ¿Por qué se ponen tristes? ¿Ah? No se pongan tristes. Sonríe que Cristo le ama. Vámonos al libro de Santiago. ¿Quién tenía Santiago capítulo 2? Lee la hermana. 14 al 26. 2, 26. La fe si no... Aló, se fue. Capítulo 2, versículo 14 al 26. Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú Bien crees que haces. Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Hasta ahí? Amén. Sí, hasta ahí está bien. Por la fe. No sé, 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Entonces, es lo que yo le decía. Una cosa es lo que podemos hablar y otra cosa es lo que podemos vivir. ¿Verdad? Si podemos poner en práctica en nuestra vida todas las cosas que podemos hablar, todas las cosas sublimes de la palabra que podemos hablar, entonces entramos en una fe con obra, porque entramos en el vivir, ¿verdad? Pero si solamente es conocimiento de palabra y no hay vivencia, entonces estamos lejos de la realidad. Amén. Por lo tanto, es necesario de que con nuestras acciones, con nuestros dichos, con todo lo que nuestro proceder, manifestemos en la vida que es Cristo, en nosotros, todas las cosas que hablamos. Amén. Pero no diga un amén triste. Amén. Ese amén suena como yo todos los días le fallo a Dios. ¿Cómo yo voy a decir un amén ahora? Todos los días meto la pata, como ahora voy a decir un amén con confianza. Diga amén, porque la palabra no es para hacerte sentir mal, es para corregir lo que no es, para que sea lo que es en ti, en tu vida. Amén. Ahora sí. ¿Ah? Amén. Amén. Porque nos equivocamos todos los días, pero para eso está la palabra. Para que cuando nos equivocamos no dice, ay, ¿verdad? Yo me equivoqué ahí, no sabía que eso era así, no lo sabía, ahora lo sabes. ¿Verdad? Pero no sé, mañana si dice una amén así triste, va a decir, desobediente, porque ya lo sabes. Amén. Primera de Juan capítulo 2, versículo 4. Ahí vamos a ver cómo se manifiesta el equilibrio entre la fe y las obras. Primera de Juan capítulo capítulo 2, perdón, versículo 4. 2:4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Entendieron eso? ¿Cuánto conocen a Dios? ¿Cuánto guardan sus mandamientos? No se están equilibrados. Yo debí ir a otra iglesia a enseñar eso. ¿No? Estoy perdiendo el tiempo acá. Mis amados, hay que tomar eso muy en serio. Y a mí me causa gran tristeza cuando yo veo que una persona habla cosas tan sublimes y cuando llega el momento de manifestar la paciencia, la bondad, el amor, la mansedumbre, llega el momento se le ofrece, es el momento de manifestar lo que tú hablas, lo que tú dices. Es el momento, llegó el momento de manifestar todo lo que hay en tu conocimiento para que entres en la vida. Y cuando se te presenta, en vez de manifestar la vida, manifestaste el conocimiento. Y esa es una vida desequilibrada. ¿Sí? Porque la oportunidad, a veces le decimos, Señor, dame paciencia. Y la persona yo creo que la palabra de Dios dice que el yugo de Jesús es más fácil y ligera de cargar. Pero si seguimos cargando con nuestro yugo, ¿cómo entonces vamos a tener espacio para cargar el de Cristo? Amén. Tenemos que dejar todo lo que no es para recibir la de Cristo, de manera que podamos entrar en la vida. Entremos en la vida. Yo les voy a explicar una cosa. Y eso es entre ustedes y Dios. Cada vez que ustedes no viven la vida que Cristo vino a darles, cada vez que tienen la oportunidad de manifestar la vida de Cristo en ustedes, están menospreciando la cruz. Está menospreciando el sufrimiento, está menospreciando todo lo que Cristo hizo en este sacrificio. Amén. Mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo. Y recuerda todo lo que tú has hecho que fue desagradable a Dios. Y piensa por un momento si valió la pena que Cristo sufriera tanto por ti. Pero, sin embargo, Él lo hizo. O sea que él determinó hacer la voluntad del Padre, porque Él no vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer la voluntad. Él lo dijo en un par de ocasiones, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, yo vine a vivir lo que Dios decidió con mi vida. Amén. Entonces nosotros también debemos de vivir la vida de Cristo, porque hemos de sujetarnos a su voluntad. No es que nadie se lo merece, nadie se lo merece. Nadie se lo merece. El que está a tu lado no se lo merece, porque cada uno de nosotros cogemos de una pata. Cogíamos de una pata. Yo sabía que sonaba algo mal, pero no sabía lo que era. ¿Verdad? Cada uno de nosotros. Porque dice la palabra, el que no tiene pecado, levante la mano.
Entonces cada uno de nosotros no merecemos nada. Y es como yo le digo, muchas veces se lo digo y lo vuelvo a repetir. Pero cada defecto de tu prójimo te da la oportunidad de manifestar el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Entonces, la vida de Cristo en nosotros tiene que ser manifestada. Que a pesar de cualquier cosa podamos seguir en lo que Dios determinó que debería de ser nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Recuerda que el primer y más grande mandamiento es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Eso se llama qué? Equilibrio. Y ello te debe llevar a orar, a alabarle y adorarle, pero no olvides el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primer y gran mandamiento, dice la palabra. Y de ahí se cumple la ley, los profetas, de ahí se cumple todo. Si Dios tuviera algún interés de que amaras las cosas del mundo, lo hubiese incluido también, como el tercero es semejante a los dos primeros. No está incluido, porque todo lo que hay en el mundo, la vanagloria de la vida y todas esas cosas, son del mundo, y ahí se queda. Amén. A menos que me puede contar alguien que se fue del mundo y se llevó lo que tenía. ¿Alguien me puede contar eso? ¿Verdad? ¿No conoce a nadie? No, eso se quedó debajo de la tierra. Entonces, mis amados hermanos, damos cuenta que lo más importante en nuestra vida para vivir una vida equilibrada es Dios y nuestro prójimo. Y eso requiere de tu parte sacrificio de obediencia. Sacrificio de obediencia a esos dos mandamientos. Amén. Y ahí entonces podrás vivir una vida equilibrada. Y poco a poco, cuando tú determinas vivir esa vida, cuando tú determinas realmente vivir esa vida, poco a poco, va a ir muriendo las cosas de la carne, los deseos y las cosas que la vanagloria de la vida se van a ir menguando porque has determinado poner en primer lugar ese mandamiento en tu vida, que Dios sea primero. La importancia de amar a Dios sobre todas las cosas es no fallarle. La importancia de amar a tu prójimo es no fallarle. Amén. Y que tu prójimo conozca que Dios es real a través de tu vida. Amén. No hay otra forma de presentar a un Dios. Presentar a un Dios con palabras no será suficiente. Si después tus hechos destruyen todo lo que has podido decir. Es decir y vivir, es vivir y decir. Amén. Esa amén pasó. Yo voy a tener que comprar los amenes a ver si suenan más duros. Me parece $1 por cada amén. Ahí salen amén a cada segundo. No escaseen el amén, porque es palabra de Dios, la palabra de Dios. Ahora, si yo no estoy diciendo algo que no es verdad, no digan amén. Digan, no, pastor, ahí te equivocaste. Amén.
Yo no dije una palabra de Dios y ustedes dijeron amén. Vamos a ver lo que dice Lucas 10:27. Benjamín. Trae el micrófono por acá, por favor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Dónde vamos a empezar a ejercitar lo del prójimo? ¿A dónde? Acá, micrófono. ¿Dónde? Pastor, nuestro prójimo es todo aquel que está frente a nosotros. Amén. En nuestra casa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros familiares, aquel que no lleva nuestro mismo tipo de sangre, ese es nuestro prójimo. No es en la iglesia, no es en la casa, es en todas partes, ese es nuestro prójimo. Amén. Y Jesús le dio como ejemplo, dice que un samaritano, un hombre venía de Jericó a Jerusalén y cayó en manos de ladrones, ¿verdad? Y pasó un sacerdote y siguió de largo. Y luego pasó un levita y siguió de largo. Pero pasó un samaritano. ¿Sabes lo que es un samaritano? Un samaritano no tenía nada que ver con los judíos. O sea, eran considerados personas, ¿cómo dice? Non grata. ¿Verdad? Y ese fue el que se paró y ayudó al que había sido caído en manos de ladrones. Y vendó sus heridas y luego le pagó las noches en la mesón, pidiéndole al hombre de la mesón que cuidara de él, que a su regreso cualquier cosa que faltaba él lo iba a cubrir. ¿Verdad? Amén. Entonces, ¿quién conocía a él, esa persona? No lo conocía, ¿verdad? Pero fue movido a qué? A misericordia. Fue movido a misericordia. Amén. Es una contradicción en sí mismo, un cristiano que pretende amar y adorar a Dios y pasa tiempo sirviendo al Señor, pero que es indiferente al sufrimiento humano, más aún si muestra indiferencia o desamor para con los de su propia familia, en la fe o en la sangre, o de sangre. Vamos a memorizar el versículo siguiente. Y con eso terminamos. Hermanos, 1 Corintios 14:20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niño en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. Amén. O sea que nuestra forma de pensar tiene que ser genuino. Amén. Tiene que ser genuino. Nuestra forma de pensar tiene que ser no es que pensemos y que, mira, si pensamos algo y creemos que no está correcto, no vaya a reaccionar de una vez, porque de pronto cualquiera nos podemos equivocar, ¿verdad? Y si en vez de manifestar cualquier cosa, metamos en la palabra de Dios. Señor, enséñame si estoy correcto o no correcto, de manera que no entre en desacuerdo, en contienda
con nadie, sino que tu palabra tome el lugar en mi vida. Y eso es pensar de una forma correcta. Amén. Porque no podemos manchar la esencia de Dios en nuestras vidas con una acción equivocada. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. El próximo miércoles vamos a entrar en lo que es el cristiano y su hogar. Amén. Padre Santo, le damos gracias, mi Dios, en esta noche por tu palabra, por la enseñanza, Señor, que tú has traído a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Padre. Porque sabemos que en tu palabra hay vida, Señor. Tus discípulos lo dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida, tu palabra da vida, Padre Santo. La vida que necesitamos vivir en tu presencia. Yo te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu palabra haga rema en nuestros corazones, en nuestras vidas, Padre. Para testificar al mundo, Señor, que tú vives dentro de nuestros corazones y todo alrededor nuestro, Padre, con el testimonio de todo lo que hagamos, Señor, de acuerdo, y que vaya, Señor, alineado, Padre Santo, de acuerdo a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Santifícanos, Señor, con tu verdad. Tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...